Bueno, me presento otra vez. Mi nombre es Flor Domínguez. Soy embajadora y fundadora de la marca Flor y Terciopelo. Y nuestra intención es crear cultura sobre el mezcal para que ustedes vayan conociendo más sobre el mezcal, no nada más de nuestro mezcal Flor y Terciopelo, sino que ustedes se vayan siendo conocedores de cualquier mezcal. Y al final, pues todos somos embajadores del mezcal, ¿no? Nosotros como productores y creadores de una marca, pues también es nuestra responsabilidad enseñar a la gente cómo tener un buen concepto sobre el mezcal, conocerlo y al final pues que vayamos de la mano. Cualquier duda o comentario pues los iré checando posteriormente y con gusto estamos en contacto aquí vía WhatsApp o vía Facebook en un Messenger de nuestra página. Bueno, pues empecemos. La intención de esto es que nosotros ahorita vamos a platicar sobre un tema en específico que es sobre el maguey, sobre los magueyes. Y la opción de que nosotros vayamos a ver son varios temas. Uno es el origen del maguey, por qué se llama maguey, tipos de maguey, cómo se siembra, cómo se obtiene el maguey. Y al final pues vamos a conocer un poquito de por qué al mezcal le decimos, oye, pues es de Tobalá, es de Espadí, es de Cuiche, es de Pestate, ¿no? Al final es que todos nos vayamos dando familiarizándonos con los nombres, ¿no? El maguey proviene de la palabra mestl, que es una palabra náhuatl, y anteriormente pues siempre ha sido una planta muy sagrada para algunos pueblos, era muy sagrada. Actualmente sigue siendo una planta muy noble, crece en cualquier parte de la República Mexicana. De hecho hay 210 especies de maguey a nivel mundial, de las cuales el 75% son endémicas aquí en la República Mexicana, tanto en el norte como en el sur. Y de esas 75%, pues casi el 80% está en la ciudad de Oaxaca. Y tenemos esa variedad de magueyes, ¿no? En nuestra ciudad de Oaxaca. También Puebla, también posee esas plantas endémicas, el agave o el maguey. Ahorita vamos a ver la diferencia entre maguey y agave. Entonces sí es importante que pues nosotros conozcamos de dónde proviene, qué es lo que hace el maguey, porque si no hubiera maguey pues tampoco tuviéramos mezcal, obvio, ¿no? No hubiera pulque, no hubiera tequila, ¿no? Entonces vamos a hablar en específico ahorita de magueyes oaxaqueños. Obvio hay otros magueyes con otros nombres en Puebla, en el norte, en San Luis Potosí, en Michoacán, ¿no? Ahorita en específico vamos a hablar de los mezcales, de los magueyes oaxaqueños. Sigamos con este tema. El maguey, por ejemplo, es una planta, como les comentaba, muy noble. ¿Por qué? Porque de ahí podemos obtener varias cosas. Una es alimento. Por ejemplo, yo voy a hablar sobre el maguey en cuestión de puede dar aguamiel. En el caso del Estado de México se da el pulque y todo lo que es la zona pulquera. En cuestión de alimento también a las flores también pueden dar alimento. Las flores que salen del maguey pueden dar alimento. La penca de maguey también se puede usar para la barbacoa. Y también lo podemos utilizar, por ejemplo, para utensilios de construcción. Ahorita vamos a ver las partes del maguey, y uno de ellos es el famoso quiote, que es una vara que sale en medio del maguey. Y esa
se utiliza una vez que se secó, se utiliza para la construcción, para hacer cercas o para soportar la pared, ¿no? También utilizamos o se utiliza lo que es la raíz del maguey. Se puede utilizar para hacer los cobillones, por ejemplo, para lavar los trastes. En algunas comunidades lo siguen utilizando. Las fibras, por ejemplo, de la penca se utiliza para hacer telas o para utilizarlo en otros, por ejemplo, para la pared, o también se utiliza para abono. Entonces tenemos varias formas de utilizar el maguey, no nada más es hacer un mezcal o hacer un pulque. También en las poblaciones de los pueblos de Oaxaca y en otros pueblos, por ejemplo en el sur, por ejemplo en San Luis Potosí, si mal no recuerdo, se utiliza el quiote también como comida, ¿no? Se espera a que crezca y ese se cuece en horno y ese se utiliza como dulce, ¿no? El maguey cocido igual, también en el proceso del mezcal, cuando ya está cocido, también lo utilizamos como dulce y tiene un sabor parecido al piloncillo y se desgrana, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el maguey tiene varias formas de uso, no nada más en el mezcal. También, por ejemplo, les voy a decir las partes de lo que integra el maguey. El maguey como tal es una planta que tiene hojas, algunas tienen espinas, la punta la tiene puntiaguda o con la espina. El quiote, que es cuando el maguey cumple su tiempo adecuado, donde genera el azúcar y se concentra, crece una varita que se llama quiote. Esa puede medir de 2,5 metros hasta 3 metros, dependiendo de la especie del maguey. Entonces, crece en las flores y de las flores salen las semillas. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo son las semillas, cómo es la flor y cómo sale del quiote, ¿no? Y en la parte de abajo, bueno, pues están lo que es la raíz. Todo alrededor del maguey, de todo el maguey, pues podemos obtener el gusano de maguey. Y bueno, al final, les voy a comentar, cuando se produce el proceso de floración del maguey, ahí generamos o se genera la flor del maguey. No sé si la alcanzan a ver. Esta es la flor del maguey. Esta se puede utilizar para comer. De hecho, se puede hacer cocidas con huevito o una salsa de chile guajillo, por ejemplo, o de algún chile que ustedes les guste hacer una salsa y se guisa con huevo, ¿no? La flor, si se dan cuenta, tiene esta forma. En algunas partes y algunas partes de nuestro estado de Oaxaca, algunas especies de maguey se pueden quitar la flor y el maguey puede crecer en la parte de arriba del quiote, ¿no? Mucho depende de cada especie de maguey. Les voy a mostrar cómo viene del quiote un racimo. Pesa mucho, es de una variedad de maguey. Es una parte de ramificación del maguey, no sé si se ve bien. Ajá. De hecho, es como podemos nosotros apreciar la flor de algún maguey. Este es un tipo de maguey tipo pulquero, de mano larga le llamamos. Ajá. Pero todas lo que son los magueyes, tanto ahora sí que como el espadín, como el tobalá, tienen más o menos esta apariencia. Pesa mucho en este caso, pero hay otras que son más delgaditas, ¿no? Depende de la especie del maguey. Una vez que termina el proceso de floración, el maguey la flor, una vez que ya fue polinizada y todo, genera unas capsulitas, no sé si alcanzan a ver.
que en la parte interna tienen semillas. Ahorita les muestro las semillas. Aquí se generan las semillas del maguey para poder sembrar maguey. Estas son las semillas que salen, no sé si se llega a apreciar un poquito, que salen precisamente de estas capsulitas. ¿Sí? Estas son futuras plantas de maguey, de cualquier especie, no necesariamente tiene que ser varias tienen variedad, por ejemplo, de tamaño, de grosor, pero la mayoría o todas son así. Se tiene una capsulita y las semillas por lo regular son de este tamaño, son de color negro. Y lo que se hace es, está un proceso, por ejemplo, de lavado, se seleccionan las semillas y vamos al proceso de siembra, ya sea en tierra, y se cubre con la misma tierra o con fibra de maguey para protegerlas, ¿no? Una vez que está sembrada la semilla, esperamos a que se germine y empezamos con el proceso de cultivo de maguey. Entonces, si se dan cuenta, no nada más es cortar el maguey y mandarlo al proceso mezcal, sino que también tiene todo un ritual el tener el cultivo, ¿no? del maguey. Bueno, si tienen alguna duda, lo vemos en sus comentarios. No sé qué les va pareciendo la plática. Disculpen ustedes, ando un poco nerviosa, pues es mi primera plática en línea. Entonces ustedes, pido una disculpa de antemano. Sin embargo, para mí es muy importante que ustedes vayan conociendo todo lo relacionado al maguey y al mezcal, obvio. Ya vimos las partes de un maguey, ya vimos para qué se utiliza. Ahora vamos a ver la diferencia, por qué unos le decimos maguey y por qué otros le dicen agave. Aquí la intención es, maguey, por ejemplo, es como cualquier nombre, ¿no? Imagínense que le vamos a poner el apodo a alguien, ¿no? Entonces, vamos a inventar un apodo, ¿no? A este le vamos a llamar el chaparrito, ¿no? Ese es el nombre común que va a recibir. Es decir, el maguey más conocido para el mezcal es el espadín. Pero también tiene un nombre científico. ¿Cuál es su nombre con apellido, no? El maguey que le pusimos chaparrito, se le puede nombrar, tiene Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Se llama Juan Pérez, pero nosotros le decimos, no, pues ahí viene el chaparrito. Ahora, ese es un ejemplo. El maguey es lo mismo. El maguey en cada comunidad tiene un nombre. Entonces, si le llamamos espadín, tiene un nombre científico con apellido. Por ejemplo, el espadín se llama Agave angustifolia Hau. Entonces, cuando nosotros decimos Agave angustifolia Hau, se dice que es un maguey espadín. ¿Vieron la diferencia? Maguey espadín, Agave angustifolia Hau. Entonces, cuando nombremos un maguey, ese va a ser el nombre común que le da la comunidad, que le da el maestro mezcalero o el que cultiva el maguey. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, hay varios tipos de clasificación de agaves. El maguey viene de la clase Agavacea, por eso se llaman agaves. Pero agave se le asigna el nombre científico y maguey es el nombre común. Vamos a ver esa parte de tipos de nombres de maguey. Dependiendo de la zona y dependiendo del tipo de hoja, le vamos a dar los nombres a los magueyes. Es decir, si nosotros vemos a un mezcal que dice maguey espadín, en este caso nuestro mezcal es de 100% maguey espadín, significa que está hecho de esa variedad. Entonces, cuando alguien dice, me das un mezcal espadín, significa que viene de esa variedad de maguey. También
Por ejemplo, los más comunes que ustedes han escuchado, pues puede ser el tobalá, puede ser el cuiche, puede ser el tepestate, ¿no? El tobalá, por ejemplo, es agave potatorum. Ajá. Hay una especie que es agave carwishki, que ese también se conoce como maguey cuiche, tepestate en unas zonas, por ejemplo en Sola de Vega, se conoce que es el tepestate o madre cuiche. Está otras especies, por ejemplo, hay otro maguey que se le conoce el jabalí, ese tiene un nombre medio raro, les voy a decir cuál es. Jabalí, se llama agave convalis, ¿no? Está el marmorata, que es el tepestate en algunas zonas. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos nombres que reciben los magueyes. Entonces, ahí depende de cada etiqueta, cada marca, cada maestro mezcalero, como le den. Yo no me voy a clavar en un tema de a este maguey se le conoce como cuiche y se va a quedar así. No, porque cada población le da su nombre. Por ejemplo, en una población le pueden decir cuich, y nos vamos a unos 5 o 10 minutos de la población o a otra población y le llaman madre cuich o le llaman tepestate. Entonces, aquí es muy importante que cada maestro mezcalero o cada agricultor o cada encargado del campo nos dé su nombre, ¿no? De cada especie. La mayoría lo identifica de tal manera de que es por el ancho de la penca, por el tamaño de las espinas, por la forma que vienen las espinas, si son de sierra, si no son de sierra, el tamaño del maguey, si son anchas o angostas, las hojas, el color, por ejemplo, puede ser un verde tenue o un verde más oscuro. Entonces, toda esa especie ahora sí, de colores y de tamaños y de color de las pencas, por eso le dan ese nombre a cada población, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes cuando revisen un mezcal en una etiqueta o cuando ustedes vayan a un palenque, que el palenque es el lugar donde se hace el mezcal, ustedes pues le dicen: yo tengo un cuiche, un madre cuiche, un tepestate, un tobalá, un jabalí. Es precisamente porque viene de una variedad diferente de maguey. Ahora, hay un mito y lo he escuchado: oye, ¿por qué espadín no tienes otros? ¿No tienes cuiche, tobalá y otros, no? Tratando de como decir, ¿por qué espadín, no? A veces le dicen: no, pues es que eso es corriente. No, no es corriente. Simplemente el agave es diferente. El agave el espadín es porque es el maguey como si fuera el de tequila. Es muy noble de producir, se da muy rápido, o sea, es más fácil de poderlo cultivar que los silvestres. Actualmente los silvestres ya están en un proceso de cultivarlos. De hecho, ya existe por parte del Consejo Regulador del Mezcal o por parte de otras escuelas, otras instituciones que están apoyando al campo para que ya no sean 100% silvestres, sino que también se puedan cultivar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, no es tanto de que sea un mezcal corriente. Ajá. Entonces, el maguey espadín es precisamente de una especie. Ahora, el maguey espadín, por ejemplo, es más rápido, ¿no? Tarda de 6 a 8 años para poderlos nosotros procesar y mandarlo al proceso de mezcal, ¿no? Hay otras especies que se tardan más tiempo y además el maguey espadín tiene una particularidad: genera más azúcar. Cuando se genera más azúcar y se concentra más azúcar, significa que va a dar más alcohol, más mezcal. Ajá. Por eso es más común usarlo. Ahora, a diferencia de los otros magueyes, su contenido de azúcar sí es bueno, pero no es suficiente.
ahí también depende del tamaño. Por ejemplo, el tobalá es pequeño. Entonces necesitamos grandes cantidades de ese maguey para producir apenas 200, 300 litros. Entonces, esa es la diferencia, las cantidades, el azúcar que contiene el maguey para nosotros procesarlo. Cada maguey tiene su particularidad, ninguno es mejor que otro, ¿sí? Cada maguey le da una particularidad al mezcal y precisamente por eso a veces es más caro obtenerlo. ¿Por qué? Porque la concentración de azúcar de los magueyes es poca en otras especies. Por ejemplo, el caso del jabalí, el jabalí es muy complicado trabajarlo, el maestro mezcalero debe tener la experiencia para hacerlo. ¿Por qué? Porque durante el proceso de elaboración del mezcal, en la fermentación genera mucha espuma, tiene un componente químico que hace que genere espuma. Entonces, retomando el tema de este tipo de cómo clasificar los magueyes y el mezcal en base al tipo de maguey, por eso se conocen así los mezcales, tiene su particularidad cada uno. Entonces el espadín no es que sea corriente o no es que sea el peorcito, ¿no? Simplemente porque es más fácil, tiene más contenido de azúcar. Entonces esa es la diferencia. También en cuestión de sabor y aroma y características participales ahora sí que organolépticas o de cata, cada agave tiene su particularidad. En el caso, todos tienen una forma ahumada del proceso del mezcal y otra tienen, por ejemplo, notas herbales o las notas de la región. Mucho tiene que ver dónde está sembrado, ¿no? Que a veces la tierra mojada, que a veces un toque frutal o un toque más herbal. Entonces todo eso se lo da el maguey, la característica del maguey. Entonces no hay una línea en específica para poder decir, este maguey no se parece a esto, ¿no? Al otro maguey. Cada maguey tiene su particularidad y en estas pláticas que voy a estar dando todos los jueves a las 6 de la tarde, vamos a ver precisamente las características, cómo identificar un buen mezcal de la variedad que sea y las notas características de cada uno. Entonces, si se dan cuenta, el mezcal tiene esta particularidad. Es como el tequila, ¿no? El tequila viene de la parte del maguey tequilana Weber, del maguey tequilana Weber o del agave tequilana Weber, ¿no? Y es el maguey, no es el azul, agave azul. Entonces, aquí el maguey espadín, pues tiene la característica del mezcal espadín. El maguey tobalá, pues es un mezcal tobalá. El maguey cuiche es el mezcal cuiche. Entonces, si dan cuenta, es el nombre por la variedad, ¿no? Entonces, esta es una forma más clara de describir por qué los magueyes son importantes, por qué tienen un nombre, por qué tienen sus características, ¿no? Y por qué lo podemos identificar en cada etiqueta que viene marcado en cada marca de mezcal, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algo que vayamos dando a conocer, alguna inquietud. Ok, bueno, pues en general sería todo esto que les he comentado sobre el maguey, sobre el agave. Creo que me faltó la de cómo se reproduce. El maguey hay 3 formas y en algunos magueyes hay una cuarta forma. Una es por semillas, que ya lo vimos aquí, la semilla, que dejamos que el quiote salga del maguey, produzcan las flores y se lleguen a polinizar y salgan las semillas. Esas se puede hacer por ese método de semilla, ¿no? Hay otra forma que se llaman hijuelos.
está el maguey, en la parte del centro del maguey madre, y empiezan a salir magueyitos alrededor del maguey. Se llaman hijuelos, y esos, ya cumpliendo un tiempo, se van sacando de alrededor del maguey madre, y pues se ponen al campo ya para poderlos cultivar y poderlos tenerlos listos para que vayan creciendo, ¿no? La otra forma es la forma que igual nace el quiote, que no todos los magueyes lo tienen, pero sí hay algunas variedades, y el maguey nace en el quiote. En esta parte de aquí, lo que se hace es que se quita la flor cuando ya abra, así como está, no sé si se ve bien. Se quita la flor y se deja que vaya creciendo un bulbito. Ese bulbito se va volviendo un maguey. Y esta otra, que es la parte más de laboratorio, donde se corta una pieza de un maguey, y bueno, se va al proceso de cultivo in vitro, ¿no? Entonces, esas son las 4 formas de poder producir un maguey o poderlo cultivar. Sí quiero recargar un poquito de que para nosotros poder tener una producción de mezcal, necesitamos tiempo de espera del maguey que crezca. El espadín, por ejemplo, es muy común que tardemos 6 a 8 años. Hay otras variedades que, por ejemplo, duran hasta 10 años para poderlo procesar. Entonces, también tenemos que nosotros como productores generar una cultura del cuidado del maguey. El maguey ahorita está dando la oportunidad de que nosotros podamos tener producciones de mezcal. Sin embargo, también es nuestra obligación, también como el consumo responsable y también en el campo. Entonces, ante el Consejo Regulador del Mezcal, nosotros tenemos la particularidad, y no nada más los que estamos como productores, sino también varias marcas de mezcal y varios maestros mezcaleros, tenemos el compromiso de que por cada maguey ocupado en el proceso del mezcal se puedan sembrar otros 2. Es una regla y es un cumplimiento que tenemos que nosotros tener, por cuidado del maguey. ¿Por qué? Porque estamos utilizando a veces hasta toneladas de maguey, y a veces pues dejamos sin maguey el campo, ¿no? Entonces también es una responsabilidad de nosotros, tanto a la naturaleza y a la madre tierra, regresarle la contribución, ¿no? Y estamos obligados también a hacerlo, ¿no? Precisamente, pues si nos da alimento, pues también regresar esa parte. Entonces hay algunos magueyes que se dejan florear precisamente para poder recuperar esas semillas, ¿no? Un maguey puede dar hasta 10,000 semillas, ¿no? Entonces vean qué noble es la planta. Entonces sí es importante que ustedes también como consumidores de cualquier marca de mezcal tengan esa conciencia de eso. Sí, dentro de la cultura del mezcal, pues es precisamente tener un poquito de concientización de cómo está el proceso en el campo, no nada más tomar el líquido, ¿no? En algún momento del proceso ya les estaríamos explicando, una vez que ya está el maguey, cómo se hace un proceso de capado. Capado es, por ejemplo, cuando crece un poquito el quiote y lo cortamos, precisamente para concentrar el azúcar y empezar a utilizar ese maguey ya para el proceso de mezcal. Entonces, de mi parte sería todo sobre maguey. No me quiero ir sin antes de darles las gracias por el tiempo que estuvieron aquí conmigo. Voy a estar dando estas pláticas todos los jueves a las 6 de la tarde
La siguiente semana vamos a hablar de la denominación de origen. Lo vimos la semana pasada con un grupo que se creó, pero vamos a hacerlo otra vez. Vamos a dar a conocer por qué es la denominación de origen, los estados que están considerados dentro de la denominación de origen y cómo identificar un mezcal certificado. No quiere decir que los mezcales que se produzcan y no tengan el sello de certificación sean malos mezcales. Aquí vamos a ver la diferencia, ¿no? También hay que ver que también hay maestros mezcaleros que producen muy buen mezcal y no necesitan estar certificados. Sin embargo, hay que ver las características para identificar un buen mezcal, ya sea en el palenque o ya sea que nos llegue a nosotros, a nuestras manos, poder identificar si realmente es un buen mezcal. Es un mezcal de 100% maguey y no sea otro tipo de bebida que nos ofrezcan. Esa es la intención, que ustedes vayan conociendo más, se vayan adentrando al mundo del mezcal y vayan conociendo más sobre este tema. De antemano les agradezco su tiempo y nos pueden contactar en redes sociales, en Mezcal Artesanal Flor y Terciopelo, vía WhatsApp. También podemos atenderlos en el 55 28 58 87 07 y también estamos en Instagram como Flor y Terciopelo. Y ya próximamente ya les vamos a dar nuestra página web para que también nos visiten. Va a estar como www.mezcalartesanalfloriterciopelo.com.mx. De antemano muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.